para luego enviarles la grabación por correo junto con un formulario de feedback, porque es muy importante para nosotros que nos den su opinión de cómo les pareció el evento online. También para comentarles que después de cada presentación o sección donde los speakers van a hablar, va a haber un espacio de preguntas. Entonces, les pedimos que todas sus preguntas y dudas las coloquen en la barra de abajo que dice preguntas y respuestas. Y hay una opción donde también pueden votar por las preguntas que más quisieran que sean tal vez respondidas con prioridad. Entonces, también pueden hacerlo. También contarles que este es un espacio seguro para todos, así que evitemos cualquier inconveniencia en los chats o en la sección de preguntas. Y ahora con esta breve introducción voy a contarles un poco de nuestros speakers del día de hoy. Primero tenemos a Jorge Rodríguez, él es Consultant Developer de ThoughtWorks Ecuador. Tiene más de 7 años de experiencia en el mundo del desarrollo. Tuvo la oportunidad de conocer el desarrollo Android cuando recién empezaba su carrera y se enganchó un montón. A punto de que está certificado en esta tecnología, es entusiasta de Kotlin y de compartir conocimiento, sobre todo en español y con el público hispanohablante. Luego está Gabriela Guamán, ella de igual manera es Consultant Developer en ThoughtWorks, es Full Stack Developer con 3 años de experiencia en la creación de aplicaciones web, APIs, dominios de comercio electrónico. Está inmersa en la creación de aplicaciones móviles con Android y Kotlin y en su tiempo libre ella colabora con PyLadies Ecuador, Python Ecuador y su objetivo es empoderar a las mujeres en el mundo de la tecnología. Luego tenemos a Paola Cajilema, Consultant Developer. Pao es desarrolladora de software, ha participado en proyectos de frontend y backend, sintiéndose atraída principalmente por el frontend. Principalmente le gusta crear aplicaciones móviles utilizando para su construcción Android con Kotlin. Tenemos a Michelle Perarbo, ella es Consultant Developer, es desarrolladora y lleva 1 año trabajando en ThoughtWorks, ha participado en diversos proyectos, entre ellos el desarrollo de una aplicación móvil para Android que causó un gran impacto para la comunidad. Ha cultivado su gusto por DevOps y tecnologías en la nube como AWS, obteniendo la certificación en esta. Y por último tenemos a Carlos Buñay, él de igual manera es Consultant Developer, lleva en ThoughtWorks 1 año y ha tenido la oportunidad de colaborar en varios proyectos retadores que incluyen el desarrollo web y móvil, codificando tanto para frontend como backend y utilizando tecnologías como Kotlin, Java, Node y React. Y con esta introducción a nuestros speakers, ahora le doy la palabra a Gaby para comenzar nuestro webinar práctico. Hola, buenos días. Les voy a presentar la agenda para el día de hoy. El día de hoy les estaremos hablando de una pequeña introducción a nuestro webinar, luego de la arquitectura MVVM propuesta por Google, luego Retrofit y Kotlin, luego pasaremos a hablar de Coin, luego les hablaremos de Jet Navigation Component, luego Run, Anko, Light Data y finalmente hablaremos de testing. Los invitamos, ahora les vamos a enviar un enlace con el repositorio de este webinar. Tenemos varios tags. El primer tag empieza en el 0.2 y llega hasta el 0.8. Durante toda esta sesión vamos a tener ejercicios prácticos de código de las tecnologías que les estamos hablando. Entonces, los invitamos a entrar al repositorio y descargar el código para que nos vayan siguiendo. Y también algo muy importante es que en este ejercicio estamos consumiendo una API pública de la página MovieDB, entonces también tienen que descargarse crear una cuenta y obtener un token para ponerlo en el repositorio para que les pueda funcionar y correr el programa. Y a continuación, Jorge, con la introducción. Listo, muchas gracias, Gaby. Buenos días con todos y todas. Hoy día queríamos compartirles un poquito acerca de la experiencia que tuvimos en el desarrollo de una aplicación Android hace unos meses. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de
de innovar un poquito con esto con la implementación de la tecnología provista por Google, que es Jetpack. Entonces, como vimos que ya la tecnología estaba un poco madura para poder usarla en producción, pues nos lanzamos por ahí. La experiencia fue bastante buena. No tuvimos demasiados problemas que nos haya dado en cuanto a la implementación. Les puede haber pasado que algunas veces implementar tecnologías nuevas suele traer problemas por falta de fuentes de consulta o problemas en las APIs porque todavía no están maduras, pero no fue el caso. Nos fue bastante bien, entonces queremos compartirles un poquito sobre esto. Antes que nada mencionarles que no vamos a hablar de todos los elementos que conforman Jetpack, ya que son muchas herramientas, pero vamos a tratar de hablar sobre las que creemos más relevantes para poder armar una arquitectura funcional. Sobre estas herramientas que les mencionamos al inicio en la agenda, vamos a conversar un poquito sobre estas, a compartir unos ejemplos para que puedan ver cómo hicimos la implementación de los mismos. Van a poder seguirlos por código y vamos a compartir con ustedes también algunas alternativas a estas herramientas, ya que nosotros siempre creemos que en esto no hay una última palabra, siempre hay que ajustarse a la realidad que estamos manejando. Y bueno, con eso podemos pasar al primer tema, que es la arquitectura. El punto central de Jetpack es la arquitectura MVVM. Entonces, para empezar, para adentrarnos un poco más en esta arquitectura, vamos a empezar viendo qué es lo que comúnmente se hacía en el pasado desde el lado de arquitectura. Entonces, las aplicaciones Android normalmente se hacían desde la arquitectura MVP, ya que esta arquitectura se ajustaba bastante bien a lo que es el framework de Android. No quiere decir que haya sido la única, había varias arquitecturas que se aplicaban, incluso tuve la oportunidad de ver algunas aplicaciones que no tenían una arquitectura como tal. Entonces, cuando te unes a un proyecto y no hay como un estándar, es más difícil empezar a ser productivo en el desarrollo de un proyecto. Entonces, bueno, ahorita les voy a hablar de MVP porque es como la que se popularizó en el último tiempo. Entonces, esta arquitectura cuenta con 3 capas: el modelo, la vista y el presentador. La capa de modelo, bueno, es la que se maneja normalmente, que es que maneja la capa de persistencia y que maneja el acceso a servicios web. Entonces, aquí tenemos, bueno, las capas que están mencionadas aquí son las que normalmente utilizamos para el patrón repository y esta carpeta services que nos serviría para ubicar ahí los accesos a los servicios web. Luego lo que tenemos es la capa del presentador, que es donde se manejaba la lógica del negocio, la lógica de las aplicaciones. Y después tenemos la capa de vista, en la que se manejan nuestros activities, fragments y los adapters. Esto en el caso de que se use listas o se necesite hacer alguna transformación de datos. ¿Qué característica tenía MVP? Para poder comunicarse entre la capa de presentador y vista, por ejemplo, necesitábamos en la vista tener una interfaz, una instancia del presentador, y en el presentador necesitábamos tener una interfaz de la vista o algún contrato que nos permita notificar a la vista de algún cambio ya realizado. La relación entre el presentador y la vista debía ser de 1 a 1, es decir, que debíamos tener un solo presentador para cada vista.
Esto hacía que el presentador pueda crecer bastante, ya que si había una página que tenía mucha lógica, toda esa lógica debía estar manejada en ese presentador. Y a su vez, el presentador debía comunicarse con el modelo. Una vez que procesaba la data que venía desde la vista, hacía el procesamiento y lo enviaba al modelo para que no se guarde en la base de datos o la envíe hacia un servidor web. En este caso, el modelo también debía tener una interfaz del presentador para notificarle cuando termine de hacer alguna tarea y el presenter pueda manejar de nuevo esta data y en sí notificarle a la vista. Entonces, una vez que ya se tenía implementada esta arquitectura, era más manejable, pero como que era un poquito difícil de entender, al menos cuando no tienes mucha experiencia en el manejo de arquitecturas o interfaces, se volvía un poco complicado. Pero MVVM trata de solucionar un poco este problema, al menos el problema de que el presentador se volvía grande y después cuando la aplicación crecía lo suficiente, había que buscar una manera de evolucionar la arquitectura. Algo así como pasarla a una arquitectura como Viper, por ejemplo, que permitía quitar un poco del código del presentador y moverlo hacia otras capas. Entonces, este trabajo adicional a veces no se podía hacer de manera muy fácil, al menos si no se respetaba la arquitectura, si no tenías pruebas que te ayuden a ver si los resultados que estás manejando son correctos o no. Bueno, si se organizaba la arquitectura MVP de esta manera, también era fácil probar la aplicación, ya que no se tenía mucha lógica en la capa de la vista. Pero a veces esto no sucedía. Entonces, cuando hay lógica en la capa de vista, es bastante difícil probarlo, ya que los activities y fragments necesitan que se simule el ciclo de vida de Android y no hay una herramienta que se ajuste muy bien a esto. Hay herramientas que lo hacen, pero todavía tienen problemas y era complicado, daba muchos problemas. Entonces, eso en cuanto a la arquitectura MVP. Ahora, si vemos la arquitectura MVVM, podemos ver que es bastante similar. La capa de modelo prácticamente no varía. Tenemos, en este caso, la diferencia central, que es el ViewModel, que viene a reemplazar al presente. ¿Cuáles son las diferencias? El ViewModel no necesita tener una interfaz o un contrato para responder a la vista. Con el uso de Live Datas, nosotros lo que hacemos es aplicar el patrón observador. Y esto nos permite que la vista sea la que se suscriba a los datos que le interese de un ViewModel. Más no que sea el ViewModel quien es el encargado de notificar a la vista por medio de un callback. Entonces esto nos ayuda a que haya menos código en el ViewModel y también que no haya que no estén ligados de cierta forma, sino que sean componentes más independientes. Y también la relación entre el ViewModel y la vista en este caso ya no es de 1 a 1, sino puede haber una vista que tenga varios ViewModels. Entonces, en este proyecto lo que nosotros hicimos fue crear un ViewModel para la vista que tenemos. Pero se podría tomar otro método, otra manera de hacerlo, que sería dividir los ViewModels por funcionalidad, por ejemplo, y usarlos donde necesitan. Entonces, esto es como más flexible, hace la arquitectura un poco más flexible. Vamos a hablar de los live datas más en profundidad más adelante, pero en sí esta es como el resumen de la arquitectura. Y me olvidaba, desde la capa del modelo también se implementan live datas que son resueltos en el ViewModel.
a los que nos suscribimos en el BioModel. Entonces tampoco hay una interfaz desde el modelo al BioModel. Esto hace que la arquitectura sea solo de una vía, se comunica solo desde el BioModel, o sea, los datos se pasan solo desde el View hacia el BioModel y del BioModel hacia la capa de model. Pero no hay una comunicación bidireccional, sino solo te suscribes a las partes que necesitas. Ahora, si debemos o no cambiar la arquitectura, solo les puedo decir que no es una obligación hacerlo, pero sería bastante bueno para ayudar a que empezar en el proyecto sea más fácil y que desacoplar las capas de nuestra aplicación y hacerla crecer también sea más manejable que con MVP. Pero si su aplicación está funcionando con MVP al momento, también es una arquitectura que se ajusta bastante bien al framework. Entonces ahorita no sé si hay preguntas. Sí, tenemos una pregunta, George. Es de, bueno, de un asistente anónimo y dice si hemos logrado incorporar una suite de pruebas del inicio de los proyectos. Una suite de pruebas. Sí, también vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero como introducción, básicamente estamos usando JUnit, Mockito para Kotlin y Espresso para pruebas end-to-end. Eso a grandes rasgos, pero sí logramos poner una estrategia de pruebas desde el inicio. Una suite de pruebas, perdón. Gracias, George. También tenemos una de Pablo Cruz que dice que si el MVP es escalable. Es escalable hasta cierto punto. En la mayoría de documentación que encontramos recomiendan MVP para aplicaciones pequeñas a medianas, pero no lo recomiendan para aplicaciones grandes por este problema que les mencionaba de que las aplicaciones se vuelven, o sea que el presentador tiende a volverse bastante grande, acumula bastante código y después separarlo se vuelve un poco complejo. Entonces la idea es evolucionar la arquitectura hacia otras opciones, como esta arquitectura Viper que les mencionaba, que lo que hace básicamente Viper es separar las llamadas hacia la base de datos y hacia los servicios web en una capa adicional y también separar la navegación en un archivo distinto, porque la navegación también suele volverse bastante grande cuando tenemos varias opciones de navegación desde una página. Tienes varios métodos que manejan esta navegación y los objetos que debe pasar de una pantalla a otra. Entonces, esta navegación también la pasamos hacia otra clase. Eso te ayuda a separar y a bajar un poco el tamaño del presentador. Pero igual habría que hacer esa migración, esa evolución hacia esta nueva arquitectura. Y si la arquitectura MVP no estaba bien hecha desde el inicio, esa evolución puede ser un poco complicada también. Sí. Listo. Creo que podemos continuar porque ya no hay más preguntas. Gracias, George.
Vamos a continuar con la siguiente sección. En esta sección vamos a hablar de Retrofit y Kotlin X. Le hemos denominado a esta sección la capa de red porque es el primer demo, y en este demo lo que vamos a hacer es tratar de consumir un API público que nos trae una lista de películas, y vamos a serializar esta lista de películas y vamos a traer la data que vamos a trabajar durante toda nuestra aplicación. Ya. Entonces, voy a hablarles de Retrofit. Creo que si están relacionados con el mundo mobile, todo el mundo debió alguna vez utilizar Retrofit para consumir APIs. Este no es más que un cliente HTTP de tipo seguro, tanto para Android como para Kotlin. Ustedes saben que desde el año 2017 que Kotlin fue adoptado como uno de los lenguajes oficiales por Google. Kotlin es 100% interoperable con las librerías de Java. Retrofit, si bien es una librería de Java, pero también es interoperable con Kotlin. Entonces, básicamente para utilizar Kotlin necesitamos dos clases. La primera es un servicio. Este servicio será el get, post, put, lo que queramos nosotros consumir desde el API. Y el cliente que tendrá la URL base a la cual queremos apuntar para traer esos datos. Ya, y en cuanto a Kotlin X para la serialización, lo que nos va a servir esto es para convertir un JSON a un objeto o viceversa, como puede ser un objeto a un JSON también para enviar datos desde nuestra aplicación. Entonces, es muy simple utilizar Kotlin X para la serialización. Lo único que necesitamos es crear una clase, un modelo normal y añadirle la notación @serializable. Y algo que hay que recalcar aquí a lo que utilizamos Kotlin X para la serialización es que permite formatos JSON, como les mencioné, el formato CBOR para serializar binarios, y el Protobuf para la serialización de buffers. Y también algo es el soporte multiplataforma completo con Java y JavaScript. Eso es lo que les menciono, que desde el 2007 Kotlin permite interoperabilidad 100% con Java, y también se puede compilar a JavaScript. Eso es muy importante. Y aquí tenemos una tabla de comparación de por qué utilizar Kotlin X versus otro, como existen el Jackson, el Moshi o el JSON. Estos son completamente basados en Java. Estos no podrían interoperar con Kotlin. Una ventaja de utilizar esto es que todo lo que yo haga en Kotlin es 100% interoperable con Java. Y en cuanto a rendimiento, lo que encontramos en algunos estudios que habían hecho en algunos experimentos, tanto Kotlin X como JSON y Moshi tienen un rendimiento similar, no varía mucho. El rendimiento es igual al momento de hacer la serialización. Y finalmente, Kotlin nos permite especificar si un campo puede tener un valor nulo o no. Una de las características principales de Kotlin es que me permite declarar valores por defecto, y esto es muy importante porque en el pasado sucedía que estoy consumiendo un API y si algún campo de ese API viene vacío, la aplicación se crashaba, se caía. Pero ahora con Kotlin, con los valores por defectos, yo puedo decir que si hay alguna data perdida, le ponga este valor por defecto y la aplicación sigue corriendo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver un pequeño demo. Al inicio, Majo les compartió el enlace del repositorio. Entonces, ahora estamos, si nos quieren seguir en el código, estamos en el tag 002, que sería el primer demo que vamos a hacer. Y también les compartió el enlace de Movie Database APIs. Para este ejemplo, estamos utilizando esta API pública y vamos a utilizar este endpoint de Movie Upcomings, que va a traer las películas por estrenar. Estamos trayendo las películas en español, las 100 primeras películas. Y algo muy importante aquí para que puedan irnos siguiendo en el código es que se pueden crear una cuenta, y en esa cuenta les va a dar un token, y ese token lo pueden poner aquí en el proyecto. Hay una carpeta que dice constantes, entonces aquí pueden pegar su API y les va a correr normalmente para que puedan ir siguiéndonos en el demo. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, ya les mencioné, es consumir una API para
serializar eso a un objeto y que sea más fácil utilizarlo durante toda la aplicación. Entonces, primero en el Gradle lo que necesitamos es estas dos librerías, el Kotlin X y el Retrofit que ya les hablé anteriormente. Y algo muy importante aquí también es que si vamos a traer datos desde otro lado, necesitamos tener en Android activado la opción de los permisos de Internet y si no, no va a traer nada, simplemente no va a poder acceder al Internet. Ya. Entonces, con todo eso vamos a pasar. Lo primero que hicimos fue crear una clase client de Retrofit. En esta clase client pegamos el API, la URL base del API, y esta URL base del API, aquí creamos el cliente que va a ser la llamada a ese API, y luego tenemos un método que dice get retrofit movie service. Aquí en este movie service, lo que tiene este movie service es básicamente una interfaz. Esta interfaz me sirve como comunicación con el cliente, y aquí le voy a poner el entry point. El entry point es el endpoint que yo quiero consumir. En este caso quiero consumir las películas que se van a estrenar, y como este tiene para poder acceder a ese API tiene una key, entonces esta está pegada aquí y está como constante, como les indiqué al inicio. Y voy a traer las que estén en idioma español y la página 1 porque son millones de películas. Y entonces básicamente estas son las líneas de código solo para hacer la llamada al API, pero como ustedes ven. Y estamos utilizando la versión de Retrofit 2. En la versión de Retrofit 2, para poder llamar a los objetos que de la serialización necesito un objeto call. Este objeto call, como ustedes ven, está llamando a un movie grabber, y si me voy a movie grabber, lo que tengo es una lista de movies. Sí, esto no es más que una clase con una lista de movies, y si me voy a la lista de movies, lo que tengo aquí ya es el modelo, y aquí recién entra a trabajar Kotlin X para la serialización. Como les había indicado, solo necesito añadir una notación @serializable y la clase ya sería serializable. Y algo muy importante aquí, el API que estamos consumiendo tiene más o menos como unos 20 campos, pero yo no necesito los 20 campos. Entonces aquí solo declaro los atributos más importantes que yo quiero traer. Y algo aquí que hay que recalcar es que estos atributos deben de estar escritos igual como está en la especificación del API. Por ejemplo, aquí tenemos relay date, ID, original title, deben de ser igual para que pueda trabajar la serialización. Si estos atributos no coinciden con la especificación del API, simplemente no me va a traer nada. Deben de estar igual que la especificación del API. Y entonces hasta aquí ya tendría consumida la API y aparte serializado. Y entonces solo para fines de este workshop, lo que hicimos fue llamarlo en el main activity esto. Como ustedes ven, ya aquí ya tengo una lista de movies que puedo ya trabajar más fácilmente si son objetos dentro de mi aplicación. Y entonces aquí lo único que estoy haciendo es renderizar. Vamos a correr esto. Renderizar para que vean que ya ahora tengo la base de mi proyecto, tengo la data y ya tengo serializado los objetos y me está mostrando aquí. Gaby, mientras sucede el renderizado, tenemos una pregunta que dice que si es necesario paginar los resultados de las películas. En este caso el API que estamos consumiendo ya viene con paginación, ese sería como el back, pero eso más depende del back que estemos consumiendo. Sí, o sea, eso no tiene nada que ver con la aplicación mobile que estamos haciendo, pero nosotros tal vez en el presenter, en los fragments, sí podríamos traer desde ese back, consumir la paginación e ir mostrando página por página. Pero el back ya me trae paginado. Gracias, Gaby. Ya, y eso sería hasta aquí el demo básico. Luego mis compañeros irán añadiéndole más cosas a esta aplicación.
Hola, yo voy a hablarles un poco sobre el manejo de dependencias que se realizó en este proyecto de Android. Un momentito, por favor. Ok, listo. Para el manejo de dependencias de este proyecto de Android, lo que utilizamos fue el framework de Kotlin. Ya, antes que nada voy a darles un poquito de introducción sobre la inyección de dependencias. ¿Qué es lo que tratamos de lograr con la inyección de dependencias? Lo que tratamos es reducir el trabajo manual que se hace al nosotros tratar de manejar las dependencias, las instanciaciones de nuestras clases o servicios que nosotros tengamos y se vayan a utilizar por otros objetos. En este caso, un inyector de dependencias básicamente se basa en estos tres actores que tenemos aquí en la diapositiva: el inyector, el cliente y el servicio. El cliente va a ser quien consuma servicios externos o otros componentes locales también. Y estos van a ser aprovisionados por el inyector. Y así que de esa manera se va a reducir en gran medida el trabajo manual que se hace para lograr esto. Ya. Ahora sí, ¿qué es Coin? Coin es un framework para inyección de dependencias. Define su propio lenguaje especificado y utiliza el patrón de localización de servicios. ¿Qué se refiere a esto del patrón de localización de servicios? Básicamente se trata de que cuando nosotros estamos llamando a una dependencia dentro de una clase, es que nosotros enviamos un mensaje a este localizador de servicio y Coin automáticamente va a buscar esa dependencia y inyectarla en donde nosotros lo estamos requiriendo. Ya. Ahora, las funciones de Coin que se utilizan más, tenemos aquí el módulo, el factory single, el view model y el get. Ya. La función módulo lo que hace es definir un módulo de Coin. Lo que hace esta función es decirnos de qué manera nosotros vamos a querer que se instancien nuestras dependencias. En este caso se utilizan la función factory, single o viewModel. Mediante el factory lo que vamos a hacer es cada vez que nosotros llamemos al módulo de Coin, va a crear una nueva instancia de un componente o de un componente o un servicio. Entonces, es lo que hace. Mediante el single, lo que nos va a hacer es crear una única instancia y el viewModel nos va a crear una instancia de un viewModel. Y mediante el get, va a resolver la dependencia que nosotros estemos invocando para un módulo. Entonces, con estas funciones nosotros hemos trabajado para el proyecto y bueno, vamos a ver un ejemplo ahora. Definiendo dos clases, en este caso tenemos la clase MovieMapper y una interfaz MovieDAO, ya con dos responsabilidades diferentes. Ya una vez creadas esas dos clases, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar estas dos clases dentro del Movie Repository. Como teniendo dos parámetros, en este caso la dependencia los vamos a manejar por medio del constructor. Y también le vamos a mandar los dos parámetros, el MovieDAO y el MovieMapper. Ya. Y una vez definidas esas dependencias en la clase, vamos a construir los módulos de Coin. Ya. En este caso tenemos dos módulos. Por clase, o sea, los módulos los podemos en este caso construir por feature, por clase o por responsabilidad, y creo que dependería ahí más de los estilos de cada uno, pero uno de los recomendados en este caso sería por clase. En este caso tenemos para el mapper módulo, para esta clase declaramos un módulo y un factory. Y un factory para este movie mapper, lo que nos va a devolver una instancia cada vez que llamemos esta dependencia. Y dentro del módulo DB lo que vamos a tener es dos singles. En este caso, en el primer single lo que tenemos es tener una instancia de una base de datos. Y en el segundo, lo que vamos a tener en el segundo single es tener la interfaz, en este caso del MovieDAO, de esa base de datos. En este caso, el MovieDAO lo que hace son
realizar operaciones sobre la capa de persistencia. Ya. Definidos los módulos que para la aplicación, para no toda la aplicación, solo para ciertos módulos. Entonces, ¿cómo resuelve Coin las dependencias? Así mismo, declaramos un nuevo módulo y deseamos un factory del movie repository. En este caso, utilizamos la función get, que va a resolver la dependencia, no importa dónde esté declarado este módulo, pero al haber declarado en alguna parte que se debe instanciar, este lo va a localizar automáticamente. No tenemos que hacer nada de especificar tanto, solo decir un get, y esto ya se especificó antes, que se va a crear un single para el movie DAO, perdón, y también para el movie mapper. Ya. De esa manera ya tenemos resueltas las dependencias y mediante los módulos de Coin estamos proveyendo estas dependencias al movie repository. Ya. Una vez de esto, ¿cómo utilizamos estos módulos? Vamos al Custom Application, en este caso, que es va a heredar de la application. Entonces, declaramos la función de startCoin, le pasamos 3 parámetros, en este caso un logger, el Android context y los módulos. Los módulos, en este caso, lo mandamos con una lista de todos los módulos que hayamos creado dentro del archivo que estemos manejando para almacenar o centralizar todos los módulos. Ya. Ahora, vamos con ciertas características que podrían ser como tanto ventajas o inconvenientes a comparación con otros, en este caso Dagger. Ya, con Coin la configuración, o sea, es manual. Como hemos visto, tenemos que definir nuestros módulos, decir de qué manera queremos que se declaren que se instancien cada una de esas dependencias, si un single, un factory o un biome model. Ya, también una diferencia, creo que esto sería una importante, sería que no genera código en tiempo de compilación, que a diferencia de Dagger genera código. Y la verificación, por ejemplo, en tiempo de compilación no tiene Coin, que a diferencia de Dagger que sí lo tiene. ¿Cómo beneficiaría esto? ¿Cómo tal vez sería una ventaja? Y en el caso de Dagger, la verificación en tiempo de compilación nos daría como una retroalimentación de si nuestras dependencias están funcionando bien o si en alguna parte nos estamos tal vez olvidando de pasar una dependencia a una clase, a un servicio. En este caso, Coin no nos proporciona eso. Pero a diferencia de eso, Coin en los tiempos de construcción para levantar la aplicación sería más rápido que a diferencia de Dagger. Ya, otra característica es la configuración por anotaciones de Dagger. Y lo que implica esto es que la lógica de inyección de dependencias está dentro de las clases. Y a diferencia de Coin, esto lo tenemos aislado dentro de un solo archivo. Ya. Ahora voy a mostrarles un poco del código de cómo está realizado esto. Ok. Ya. Entonces, como les presenté, en las diapositivas teníamos dos clases que se iban a utilizar en otra clase, perdón la redundancia. Entonces, en este caso tenemos el movie DAO. Tiene aquí varias funciones para realizar operaciones sobre la capa de persistencia. Y ahora vamos al movie mapper. En este caso, lo que va a hacer es mapear un objeto a otro tipo, a otra clase, a otro tipo de objeto. Ya. Entonces, son las responsabilidades que tienen estas clases. Definidas estas dentro del movie repository. Entonces, como les mostré, tienen aquí definidas como parámetros del constructor.
definimos sus dependencias. Y aquí las utilizamos. Como pueden ver aquí una diferencia a Dagger. Aquí si queremos que se inyecte configurando con Dagger sería aquí tendría una notación del inject para el móvil repositorio mediante el constructor. O también se puede definir las dependencias mediante una interfaz o etcétera también. Ya, una vez definido eso, entonces veamos otro ejemplo que quería mostrarles, es del main view model. Ya. Nos ayuda bastante el coin en esta parte para definir el main view model, porque el main view model casi siempre tiene bastantes, como varias dependencias, en este caso de manejar. En este caso tenemos el movie repository, el movie service y el mapper. Y aquí definidas las dependencias dentro de los módulos de coin. Ahora nos vamos a los módulos. Tenemos aquí el módulo para esta clase, el main view models. Entonces, lo que decimos es que ya que es un view model, utilizamos la función específica para eso, view model, y dentro de los parámetros de esta función le mandamos el main view model. Ya definimos los módulos anteriormente para el repository y también está definido para el service. Entonces lo que hacemos es un get y automáticamente esto lo va a localizar dentro de este archivo y lo va a aprovisionar al view model. A estos tres campos de aquí, como vemos en la clase main view model. Ya. Y asimismo, dentro del custom application, tenemos el start coin y los módulos que hemos creado para que se inicialicen estén disponibles para poder utilizarlos. Gracias, eso es todo con respecto al manejo de inyección de dependencias para este proyecto. Si tienen preguntas, por favor, pues ténganlas y estaremos gustosos en contestarles. Gracias, Carlitos. Ahorita no tenemos preguntas de esa sección, así creo que podemos pasar a la siguiente. Ok, vamos a hablar acerca de Jetpack Navigation y de dónde sale esto de Jetpack Navigation un poco. O sea, a lo largo de los años, los desarrolladores de Android siempre han buscado una forma de que sea mucho más fácil la navegación entre los fragments y los activities. Y también tenemos que dentro, por ejemplo, las aplicaciones, esto se utilizaba en todas las aplicaciones. Se utilizaron por ejemplo, muchas clases como Navigation, Base Navigation, Manager. Cada uno tenía siempre ventajas y también desventajas. Lo que les obligaba con esto a los desarrolladores Android siempre era a heredar de una clase base o también, por ejemplo, a agregar en una clase de constantes los elementos indicándoles a dónde se iba a ir y de dónde vendría en la navegación. Esto nos solía generar como muchos bugs respecto a la navegación. Sería como un ejemplo, sería si nosotros estamos en la parte de el detalle de una compra, nosotros queremos regresar hacia la parte de atrás. En la parte de atrás lo que solía pasar era que a veces se iba a una ruta inesperada, la cual no estaba, por ejemplo, en el flujo, o a veces nos mandaban a la página principal de la aplicación. Ya, esto suponía un problema para la navegación. Ya, entonces aquí vemos que esta Jetpack Navigation está basado en una arquitectura de single activity, es decir, que vamos a tener un solo activity y muchos fragments. Ya, esto es un conjunto de bibliotecas y herramientas. También está basado principalmente en crear un gráfico de navegación en el cual están conectados todas las actividades con los fragmentos. Nos garantiza una experiencia de usuario coherente y muy predecible. Ya. También nos ayuda a manejar mucho las animaciones, a tener un correcto control para ir hacia atrás, para ir hacia arriba. También tenemos, por ejemplo, la implementación de patrones comunes como los paneles laterales de navegación,
navegación inferior, todo esto con muy poco esfuerzo. Ya, también aquí podemos hablar de que nos brinda una seguridad con el SafeArcs. Esto, si es que nosotros estamos realizando con Gradle, lo podemos utilizar. También nos genera clases de compilador simples de objetos. Esta navegación es segura porque se asegura de que los datos que nosotros estemos enviando son los mismos en el lado en el destino, donde les hacen recibiendo los parámetros. Tiene una gran compatibilidad con ViewModel. También nos permite incluir ViewModels en un gráfico de navegación para compartir los datos relacionados con la interfaz. Ya, aquí tenemos las partes claves del componente de navegación, los cuales son el gráfico de navegación, el navhost y el navcontroller. Todos estos los podemos ver, por ejemplo, aquí. Este es el gráfico de navegación que nos va a generar. Nosotros vamos a tener los destinos, en el cual vamos a tener contenido, y también vamos a tener las acciones, que son las acciones las que nos permiten cambiar los fragmentos. Ya. Este va a ser siempre un XML. Nos mantiene, tiene toda la información relacionada con la navegación de una forma centralizada. Incluye, por ejemplo, áreas de contenido individuales. Aquí nosotros siempre necesitamos definir un destino de inicio. Es decir, la primera pantalla que van a ver los usuarios cuando abran la aplicación. Nosotros aquí podemos ver que tenemos este icono de una casa, se podría decir. Este va a ser en este caso nuestro primer destino. Ya, todo esto nos ayuda con el Android, nos provee el editor de navegación, que también es de forma gráfica. Podemos verlo todo ahí. Ya. Aquí lo que tenemos son el navhost fragment y el navcontroller. Ya, el navhost primero va a ser un contenedor vacío que nos va a mostrar todos los destinos del gráfico de navegación. Nosotros aquí tenemos, contiene una implementación navhost predeterminada, que en este caso es el navhost fragment, que nos va a mostrar todos los destinos de los fragmentos. Y tenemos el navcontroller, que el navcontroller él es el que orquesta el intercambio del contenido del destino en el navhost, a medida que los usuarios se van moviendo por toda la aplicación. Ya, vamos a ver aquí también tipos de navegación. Los tipos de navegación que se puede realizar. Los tipos de navegación son por el ID del fragment, que cuando nosotros creamos un ID le vamos a dar un fragment, vamos a darle un ID. También vamos a tener por el ID de la acción, que son los que había mencionado anteriormente, son las conexiones, y también por click listener. Ya, aquí vamos a ver un poquito de Navigation UI y adicionalmente qué es lo que nos provee esto. Con la extensión, adicionalmente esta librería con la extensión KTX. KTX es un conjunto de extensiones de Kotlin que nos ayuda a hacer nuestras APIs mucho mejor. Ya, esta sería una imagen como descriptiva de cómo funciona. También nos ayuda en soporte para, por ejemplo, para las opciones de menús, para lo que es navegación, para action bars, toolbars, para todos estos elementos. Ya, les voy a mostrar un poquito el demo en código de cómo está la navegación. Ya, la navegación nosotros aquí vamos a tener, apenas en nuestra aplicación nosotros tenemos un listado de películas cuando vayamos a ingresar. Entonces, esto nosotros vamos a tener aquí. Este va a ser un fragment. Y también vamos a tener un fragment para mostrar el detalle de las pantallas. Nosotros aquí tenemos que llamarle a nuestro adapter. Entonces, nuestro adapter va a llamar aquí. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer las llamadas, vamos a hacer la navegación. Nosotros aquí vamos a llamar, por ejemplo, a un fragment que hayamos tenido previamente asignado aquí en el gráfico de navegación. Nosotros aquí podemos ver de forma visual. Tenemos nuestro destino principal, que va a ser nuestra lista de películas, y también vamos a tener nuestro detalle. Ya nosotros vamos a agregarle una acción. Ya, esta sería nuestra acción. En este caso nosotros podríamos ponerle list to detail para que se pueda ir a los detalles.
Ya, entonces cuando nosotros regresamos al código, nosotros podemos ver que se agregó esto en nuestro XML. Es decir, ya tenemos nuestra acción. Nosotros aquí, al estar en la navegación, aquí en el adapter, nosotros tenemos los tipos de navegación. Entonces nosotros aquí estamos yendo por este ID que le hemos dado a nuestro fragment, que tenemos aquí. Tenemos movie list fragment y nos está referenciando a nuestra clase que tenemos aquí. Ya, aquí la navegación podemos hacer por este ID que teníamos aquí, o también podemos buscarle por la acción, como habíamos visto que nosotros le acabamos de dar, por ejemplo, el list to detail. Con eso también funciona la navegación. Ahora, otro tercero que nosotros habíamos visto es también este, que es por click listen, que también nos permite hacer esta parte. Entonces, si nosotros, por ejemplo, copiamos esta sección de código, podemos ver cómo es la sintaxis cambia un poco aquí, porque nosotros tenemos aquí con llaves y aquí nosotros estamos cambiando. Claro que esto debemos igual agregar y debemos importar todo lo necesario y con esto ya tenemos la navegación de las tres formas que se ha indicado. Ya. Nosotros esto en el gráfico de navegación, aquí vamos a tener nuestro nav host controller, nuestro navigation controller. Nosotros aquí, como habíamos mencionado, que vamos a tener un single activity, una sola actividad. Entonces aquí le indicamos nosotros qué queremos y a dónde queremos que se vaya. Entonces aquí va a ser la navegación. Nosotros cuando estamos en el detalle, a ver, estamos en el movie list fragment, también en el adapter le vamos a mandar todos los parámetros que necesitemos. En este caso le estamos indicando que queremos que se vaya a tal fragment. También queremos que se vaya con estos parámetros. Como tenemos un listado de películas, nosotros seleccionamos una película y le indicamos que queremos que nos envíe esos parámetros. También tenemos unas opciones de navegación, los cuales son unas animaciones de las transiciones, en el momento que nosotros nos vamos hacia la siguiente pantalla. Nosotros al volver de acá desde el Movie Detail, o sea, desde los detalles hacia la lista, nosotros podemos ver estos métodos que son para volver. Entonces, que esto siempre esto no se puede poner dentro de un fragment, esto lo debemos poner en un activity. Entonces, nosotros aquí le estamos habilitando para que sea visible la flecha que sería en la aplicación para volver atrás. Ya. Esto sería en cuanto a la navegación. Ya. Vamos a ver lo que es también Room. Vamos a ver que es una librería de persistencia de datos. Ya. Vamos aquí en esto, si nos están siguiendo la aplicación, esto es el tag 6. Sí. Esta es una librería de persistencia. También nos ayuda a acceder a SQLite de una forma súper sencilla. Nos brinda una capa de abstracción para SQLite que nos permite a su vez acceder a la base de datos sin problemas y al mismo tiempo aprovechar toda la potencia que tiene SQLite. Esta es una librería Object Relational Mapping Library, como se le diga, o se les conoce por sus siglas ORM. Nos ayuda esto con la verificación de SQL queries en tiempo de compilación. También nos ayuda a evitar el código repetitivo. Tiene una fácil integración con Live Data. Aquí nosotros podemos ver la lista de películas. Por ejemplo, tenemos, y vamos a ver cómo sería el proceso. Entonces nosotros tenemos un fragment que va a llamar a un view model y a su vez va a haber un repositorio en el cual el repositorio va a decidir si se va a la capa de red o se va a la base de datos. Aquí hay que tener presente que la base de datos es siempre el primer punto de búsqueda de la aplicación. Los componentes principales que vamos a tener en Room son el entity, el entity que nos va a ayudar a definir conjunto de datos relacionados como entidades. En este caso sería como una tabla. El DAO,
es el responsable de definir los métodos que acceden a la base de datos y el database que nos va a definir las entidades de objeto de acceso a datos o también que se les conoce como DAOs. Ya. También les voy a mostrar un poco de código de cómo está esto. Ya. Nosotros aquí tenemos la entidad. Igual aquí nosotros le vamos a dar con esta notación le estamos dejando saber que esto va a ser una entidad o una tabla. Nosotros aquí le estamos, en la base de datos nos va a coger directamente con este nombre que le estamos dando, OBEntity, como una tabla. Si nosotros no quisiéramos este nombre, lo único que haríamos sería agregarle aquí. Por ejemplo, aquí nos ayuda también qué es lo que deseamos. Por ejemplo, aquí nosotros queremos darle otro nombre, entonces le podemos poner directamente solo móvil. Le podríamos poner. Nosotros aquí, esto obligadamente necesitamos una clave primaria. Nosotros aquí también de igual manera podemos cambiarles. Si digamos que estos datos no quisiéramos, nosotros podemos también cambiarle. Pero esto sería con column información. Ya, esto igual nos permite poner, igual aquí nos da la ayuda de qué es lo que, cuáles son las opciones que tenemos disponibles. Entonces nosotros podríamos darle un nombre a esto. Por ejemplo, sería título. Se lo podría hacer de esto. Ya. Nosotros aquí le estamos poniendo, aquí estamos viendo en el caso de que de pronto vengan valores nulos, nosotros aquí esto no generaría un problema porque tiene facilidad para poder distinguir. También tenemos el DAO. Como lo hemos cambiado, esto también se ha cambiado. Entonces, eso nos ayuda a ver rápidamente si es que qué está sucediendo. Entonces, aquí podemos regresar. Y tenemos aquí nuestro DAO. Igual esto es nuestra interfaz. Nosotros necesitamos igual nuestra notación de tipo DAO y tenemos los métodos a los cuales vamos a acceder. Ya aquí nosotros vamos a obtener todos los datos, insertarlos y los demás métodos. Este es encargado de todos los métodos que van a acceder a la base de datos. Ya, también tenemos la base de datos. Esto vamos a necesitar un archivo de tipo Application Database o como se le defina a este archivo. Ya vamos a tener una base de datos. Aquí nosotros esto va a ser el punto central o el núcleo se podría decir, porque nosotros vamos a tener aquí todas las entidades que tengamos, vamos a nombrarlas aquí. Si nosotros tuviéramos más, igual le podríamos agregar aquí, por ejemplo, class 2 podría ser de esta forma. Pero como nosotros tenemos solo una clase, basta con esto. También tenemos la versión. Es decir, que si nosotros vamos modificando una tabla, debemos modificarlo aquí. Tenemos también aquí, nosotros vamos a agregar a todos nuestros dados que tengamos. Si nosotros tuviéramos más, solo les agregaríamos hacia abajo, pero no, como no tenemos más, queda aquí. Y esto hace un match de las entidades y también de los dados. Ya, una última configuración es también que al ROM le dejamos saber sobre la base de datos. Aquí nosotros, si es que no o sea, como hemos hecho por una parte educativa, no estamos realizando migraciones ni tampoco persistiendo datos, entonces no hace falta manejar todo lo que es migraciones. Entonces, esto le llamamos a este método, que es el fallback destruct migration. Ya, esto sería en cuanto a la configuración e implementación de Room. ¿Alguna pregunta? Pueden agregar. Gracias, Pau. No tenemos que poder
Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta. Igual si surge alguna duda pueden postearla en la sección de las preguntas y vamos a continuar con nuestra presentación. En este caso vamos a presentar lo correspondiente a ANCO. Esta explicación fue pensada en el demo que nosotros hicimos como de una manera didáctica para explicar cómo se puede especificar layouts de manera programática. Entonces, ANCO es una librería DCL de Kotlin para Android. Es una librería open source. ¿Y qué quiere decir? Básicamente DCL es que está como que enfocada en resolver problemas específicos. Dentro de esta librería, su objetivo es hacer el desarrollo de una aplicación Android sea mucho más rápido y fácil. ANCO posee varios componentes, entre los cuales tenemos a ANCO Commons, que contiene helpers para intents, dialogs y también para la parte de login. Tiene ANCO SQLite, que nos permite trabajar con Android SQLite. Tenemos a ANCO Coroutines, que permite trabajar con las corrutinas de Kotlin. Y lo que hemos implementado en este pequeño demo es ANCO Layouts, que nos permite crear layouts de Android de tipo seguro y programáticamente. Entonces, ANCO Layouts permite programar layouts dinámicos para nuestras aplicaciones de Android, sacando el máximo provecho de Kotlin para proporcionar un DCL que permita deshacernos de los archivos XML. Al introducir el diseño programáticamente, permite mantener el código de diseño y la lógica de la aplicación juntos. Nos permite también mostrar diseños declarativos que son fáciles de leer y de comprender, y nos da la posibilidad de reutilizar código y los elementos, como por ejemplo tenemos en la parte derecha. Aquí tenemos una función que nos va a dibujar un linear layout. Vamos a tener dentro de estas dos text views, que va a ser más o menos como un título y un subtítulo. Si necesitamos reutilizar esta función, las podemos reutilizar las veces que queramos sin la repetición de código, y podemos ver que es bastante declarativo. Tenemos aquí la mayoría de los atributos que se podrían setear en XML, lo tenemos en ANCO de manera programática. Algunas de las ventajas de ANCO es que es un DCL realmente intuitivo para ejemplos simples, es decir, comenzar con ANCO es relativamente fácil, dado que es bastante intuitivo. Las vistas escritas con ANCO son mucho más rápidas para inicializar que las escritas en XML, y también utilizando ANCO y esto de programar las vistas tenemos un código que es bastante limpio y bastante legible. Sin embargo, ya no se da mantenimiento a ANCO desde diciembre del 2019. La razón principal de esto es que Android está proponiendo su propia librería, que sería Jetpack Compose, y también a pesar de que era una comunidad súper soportada, la parte de ANCO a veces no era posible establecer algunos de los atributos mediante la programación, y entonces se tenía que recurrir a hacks o soluciones alternativas. Y ya digo, enfocando de que a pesar de que la comunidad era bastante grande, no se tenían suficientes recursos para solucionar los casos borde que se iban presentando. Hoy existen alternativas modernas a esto, a ANCO. En la parte de los layouts DCL, tenemos la propuesta por Android y soportada por Google, que es Jetpack Compose, y también Splitis, que es una librería bastante parecida a lo que es ANCO. Entonces, dándoles un poquito de contexto de lo que es Jetpack Compose. Jetpack Compose actualmente está en Developer Preview y la API aún no está finalizada y se prevén que hayan más cambios que están planificados y previstos. Entonces, Jetpack Compose se basa en funciones composable y nos sirve para el development de la UI en Android. Nos permite, al igual que ANCO, definir la UI mediante código, describiendo su forma y dependencias de datos. También, como les decía, se basa en funciones composable, en las cuales se crean jerarquías de UI, llamando funciones composable dentro de otras del mismo tipo. Aquí a la derecha podemos ver que estamos declarando una función composable que va a tener un text view, que va a decir hello y va a tener este parámetro de entrada.
y se la está utilizando dentro del main activity. Esta sería la forma de utilizar el Jetpack Compose en una actividad. Algo interesante, un feature importante que tendría este nuevo Jetpack Compose es esta preview, que nos permite a nosotros visualizar lo que estamos creando de manera programática. Entonces, esta sería una gran ventaja, por ejemplo, sobre Anko o librerías que se asemejan a Anko, dado que esto permite visualizar lo que uno está programando. Entonces, es mucho más visual. Bueno, les voy a presentar una parte de la implementación de este demo en la que usamos Anko. A pesar de que no se ha dado mantenimiento, nosotros hacemos este demo con fines más bien bastante didácticos para que se entienda cómo es que cómo se crean estos layouts de manera programática. Como decimos, existen otras librerías como Splitis que se asemeja a Anko y también estamos esperando a que Jetpack Compose sea un API mucho más maduro y que podamos utilizar. Ahorita que se encuentra en versiones Canary de Android y es bastante inestable, entonces este es un ejemplo bastante didáctico para saber cómo funciona. Entonces les voy a presentar en código. Listo. La parte de la implementación de Anko está en el tag número 5 y eso, estamos dentro del Movie Detail Fragment, que es aquel que muestra los detalles de una película seleccionada en el Movie List Fragment. Bueno, aquí estamos recibiendo una movie desde el fragment anterior y es una movie detail. Para saberlo, como Gaby ya nos explicó, tenemos un serializable que va a tener estos atributos que van a ser ID, poster path. El poster path va a ser utilizado para la parte de traer la imagen, pues es una parte de una URL. Tenemos release date, original title y original language para mostrar esta información de la película seleccionada. Entonces, lo que primero estamos haciendo es create un main layout en el onCreateView. Estamos retornando una vista que va a ser UI y esto ya es parte de la librería de Anko. Esta está declarando un vertical layout, estamos seteando un color de fondo y también haciéndole como que, pasándole los parámetros como ancho y alto. Listo. En nuestra onViewCreate tenemos también, como ya nos explicó Pau anteriormente, esto es para la navegación y estamos dibujando la película. En este método tenemos un scroll view que nos va a servir en el caso de que la información de la película no entre en una sola pantalla y tengamos que hacerle scroll. Dentro de eso estamos declarando un vertical layout. Esto es una de las partes importantes de este tipo de librerías que nos permiten hacer los layouts de manera declarativa programáticamente, es que nos permite, por ejemplo, reutilizar las funciones, como en este caso, que en todos estos casos va a tener un título y un subtítulo. Entonces, estamos reutilizando el código. Entonces, vamos a irnos a este método de showMovieInformation. Este recibe como parámetro de entrada el ID del texto y también, este que está en un archivo strings y también recibe el valor que se va a postear. Entonces tenemos el linear layout con orientación horizontal y dentro de ello tenemos dos text view. El primer text view va a mostrar como, por ejemplo, título y en el segundo text view vamos a mostrar los detalles del subtítulo, por así decirlo. Entonces estamos seteando el texto que estamos pasando como parámetro, las dimensiones del color y cómo va a estar, por ejemplo, en este caso va a ser tipo bold, va a ser una letra más grande porque es correspondiente a un título. Entonces, aquí en el emulador podemos ver cómo nos va a quedar. Vamos a tener un título y un subtítulo de la película. Y esto es básicamente lo que se le está pasando como parámetro a la función. Y se reutiliza en estos 4 componentes de título original, lanzamiento y overview. Ya. Entonces, vamos a regresar para acá. Eso es lo que estamos reutilizando. Y en la parte de Load Movie Image es donde nosotros vamos a cargar la imagen. Para este caso nos estamos también ayudando de Glide,
que es un framework open source para la carga de imágenes remotas y su visualización. Utiliza HTTP para traer las imágenes. Bueno, aquí estamos declarando un image view y también la image URL que la estamos construyendo con el poster path de la película. Entonces, Glide lo que nos está permitiendo es cargar la imagen mediante la URL, la estamos entrando, estamos también cambiando el tamaño de la imagen y en este caso, por ejemplo, si es que hubiera un error en la carga o un error en la URL que se le está pasando, estamos pasándole una imagen por defecto que tenemos guardada nosotros dentro de los drawings aquí en las carpetas. O tal vez si no hay internet y no puede cargar, entonces también va a mostrar una imagen por defecto predefinida y la estamos insertando. Entonces aquí igual estamos definiendo los márgenes y la gravedad de esta imagen. Esto sería todo por parte de la parte de ANCO. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Me preguntas? ¿No? Bueno, entonces creo que después de esta parte de ANCO tomaríamos, a ver, creo que sí hay una pregunta. En la parte de acciones para ANCO, ¿cómo sería? Tal vez puedes reformularle la pregunta para entenderte mejor. No sé, Rodrigo Puente, que fue la persona que puso la pregunta, tal vez podría reformularle para entenderle de mejor manera y poder responderle. Le podemos dar la opción de que pueda hablar para tal vez que nos pueda contar la pregunta en vivo. No sé, Rodrigo. Ahorita ya tienes la opción de hablar. Tal vez puedes contarnos un poco más. Ya te dimos el acceso para que puedas hacer la pregunta en vivo. O tal vez si es que tienes algún problema técnico con hablar, puedes tal vez reescribirlo para entender un poco más a qué te referías. Ok. Listo. Bueno, en todo caso, podemos revisar la pregunta y si quieres volver a reformularla, puedes escribirla nuevamente para que podamos ayudarte. Mientras tanto, antes de continuar con la siguiente parte, vamos a tener un break súper corto de 5 minutos para que puedan ir a tomar agua o cualquier tema antes de continuar y volvemos. Les voy a compartir mientras tanto mi pantalla que va a tener un link para el feedback y un código QR para que en estos 5 minutos, si quieren, ya puedan conectarse y ver el feedback. Regresamos en 5 minutos.
Listo. Ya pasaron los 5 minutos, entonces creo que podemos continuar. Y Mitch, Rodrigo ya colocó nuevamente la pregunta con más detalles. Dice que a lo que se refería es que vimos que ANCO se puede realizar el activity de manera programacional. Pero ¿esto en qué afectaría las acciones tipo on-click? Tipo se podrían implementar en el mismo lugar al declarar el botón. ¿Y hasta qué punto es mejor hacerlo de esa manera en lugar de usar XML o APRA? ¿Qué tipo de proyectos esto sería lo más recomendable? Bueno, o sea, no afectaría en nada a las acciones en realidad. Nosotros podemos como que declarar programáticamente un botón y asignarle un clic que va a estar escuchando esta acción del clic. O sea, creo que el uso de XML o de ANCO depende mucho. Para tener el código más limpio y legible, sí sería recomendable utilizar ANCO o una librería como la que va a salir de Jetpack Compose. Y si queremos reutilizar código también es bastante útil. En lugar de tener un XML digamos, tiene muchos text views, uno detrás de otro, que se va a hacer un archivo súper grande. Entonces sí es mejor como que ir más visible poder utilizar ANCO para este tipo de cosas, donde se puede reciclar el código, por así decirlo, los componentes se pueden reciclar. Y cuando se quiere hacer o sea, que se dibujen de manera dinámica los componentes que van cambiando igual. O sea, algunas cositas pequeñas cambian, pero se va reutilizando la mayor parte del código. Es mejor hacerlo por ANCO o haciendo estos layouts dinámicamente. Listo, muchas gracias, Mitch. Ya no tenemos más preguntas de esta parte. Ya podemos seguir con la siguiente sección. Ok, gracias, Majo. Ahorita vamos a continuar con la parte de Live Data. Entonces, como les mencionábamos al inicio, esta clase se puede definir como un contenedor de observables. Tiene varias características que vamos a ir desarrollando ahorita. La primera, y tal vez la más relevante, es que es Lifecycle Aware. ¿Qué quiere decir esto? Que Live Data sabe cuándo el lugar al que tiene que responder está disponible o no. Para ser un poquito más claro con esto, tal vez han tenido el problema en el pasado de que ejecutan un servicio web, por ejemplo, y mientras se está ejecutando, el activity se cerró o se pasó a otra pantalla. Esto normalmente daba errores porque la herramienta que estábamos utilizando para hacer esta llamada web intentaba responder a un activity que ya no estaba disponible. Entonces, en este caso, solían salir esos errores, el cuadrito típico de su aplicación se detuvo o cosas así, porque no tenía una manera de saber que el activity ya estaba cerrado. Entonces, en estos casos, había que agregar código en los métodos del ciclo de vida para controlar estos casos. Había que saber el ciclo de vida de manera más profunda. Entonces, era como complicado controlar este tipo de errores. Entonces, esto nos ayuda a que estos errores ya no pasen. Si nosotros enviamos una llamada web y actualizamos un objeto con Live Data, al rato que se actualice, el Live Data va a saber que ese activity o fragment ya estaba cerrado y ya no lo va a tomar en cuenta. O sea, esa respuesta ya no se va a distribuir hacia ese lugar, evitando este tipo de errores. Otra característica es que su trabajo es síncrono.
muchas veces se confunde live data con asincronía, pero este no es el caso. Live data lo que ayuda es a implementar de manera fácil el patrón observador, pero necesita trabajar en conjunto con otro tipo de librerías que permitan hacer este trabajo asíncrono. Hay varias opciones para esto. Una de ellas es las mismas tareas asíncronas que provee Android, que era la manera en que manejábamos antes las llamadas web incluso. Ahorita, por ejemplo, Retrofit ya hace este trabajo asíncrono solo, entonces no hay que configurarlo nosotros, pero por ejemplo, para la base de datos necesitamos hacer que esta tarea se haga en otro hilo, porque es una tarea que podría bloquear el hilo principal. Y como la idea es que las aplicaciones Android sean fluidas, no queremos que se quede ahí como congelada la pantalla mientras busca la data en la base de datos, por ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo de la base de datos en un hilo adicional y cuando tengamos la respuesta volvemos al hilo principal, Live Data lo que nos va a ayudar es a que podamos suscribirnos a esos cambios, saber cuándo esta data ya está en el hilo principal y nosotros podemos hacer uso de ella. Los Live Data son fáciles de probar. Vamos igual más adelante a hablar un poquito sobre las pruebas. Ahí vamos a ver cómo se prueba esta clase, pero es bastante manejable una vez que se lo configura. También evita errores y pérdidas de memoria. Esto está ligado a lo primero que les comentaba sobre Lifecycle Aware. Entonces, claro, los dispositivos actualmente traen mucha memoria, entonces es como complicado que se te vaya a acabar la memoria del dispositivo, pero les puedo contar en una experiencia que tuve hace un tiempo. Teníamos que hacer una aplicación que necesitaba manejar muchos registros porque necesitaba funcionar sin internet durante mucho tiempo. Entonces se cargaba una vez la información y se guardaba en la base de datos, pero claro, eran miles de registros. Entonces, ahí sí pasaba que a veces la gente cerraba la aplicación y este trabajo seguía haciéndose. Y entonces, si la aplicación estaba en background, por ejemplo, ya el trabajo de sincronización se hacía y la aplicación botaba un error porque no estaba disponible para mostrar los datos, o igual las demás aplicaciones igual se volvían lentas porque estábamos tratando de resolver algo que ya no teníamos en pantalla. Entonces esto nos va a ayudar a que no tengamos esos casos. Y también mencionar que nos ayuda a que no tengamos que saber el ciclo de vida de manera tan profunda. Si aprendieron esto de Android hace unos años, saber el ciclo de vida era como el punto de entrada para desarrollar en Android. Había que controlar cada método, controlar en cada método del ciclo de vida las interacciones para evitar errores o comportamientos inesperados. Entonces, si manejamos nuestra data con Live Data, no tenemos que estar tan alertas de esos métodos porque Live Data ya controla esos errorcitos que podrían darse. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño demo sobre el código para ver cómo se implementa el tema de Live Data. Entonces, bueno, primero un poquito sobre la arquitectura. Como pueden ver, aquí tenemos una carpeta de View, una carpeta de View Model y una de Model, y carpetas adicionales que tienen ciertas clases adicionales. Entonces, en nuestra carpeta de Model está lo que mencionábamos antes. Aquí, cómo implementamos el Live Data sería en la parte del DAO. Entonces, nuestro Movie DAO, cuando hago un get all,
Es decir, cuando vaya a buscar todas las películas a la base de datos, lo que va a hacer es devolvernos un live data de esta lista de películas. Entonces, así como se implementa en este contenedor, el live data, que se lo parametriza para este tipo de datos, para que nos devuelva, en este caso, una lista de movie entities. Luego, en la capa de view model, tenemos a nuestro main view model. Y en este caso vamos a hablar de dos maneras como podemos resolver un live data. Live data, para resolverse necesita un contexto. En este caso el contexto es conocido como Life Cycle Load. Ya, entonces la primera manera que vamos a ver es cómo resolver un live data fuera de un activity. En este caso, ¿por qué lo hacemos fuera del activity? Porque esta resolución tiene lógica. Sí, entonces, ¿a qué me refiero con que tiene lógica? Es que no es lógica de negocio, no es solo lógica de, bueno, es lógica de aplicación, no es solo lógica de vista. Entonces, en este caso, ¿qué pasa cuando nosotros resolvemos el método de obtener las películas? Entonces, en este caso, se va al servicio web, obtiene las películas. Aquí también esto nos devuelve un live data. Si vieron al inicio, estaba llamando un call. Eso era en el primer tag que mostramos al inicio. Pero en este caso, por medio de una librería, hicimos que ya que Retrofit sea compatible con live data. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer que nos retorne directamente un objeto live data para poder manejar la información por medio del patrón observador. Para hacer esto, necesitamos, en nuestra clase Retrofit Service, necesitamos agregar esta línea, que es básicamente agregar un mapper que le permite transformar la respuesta web a live data. Esto es básicamente una clase, pero usamos una librería porque la están dando mantenimiento si es que hubiera algún cambio en Kotlin o alguna cosa. Pero si también podrían hacer el código para que se haga esta adaptación hacia live data desde Retrofit. Ya, entonces cuando obtenemos las películas con el punto observe, lo que hacemos es suscribirnos a este método, a la información que devuelve este método. Entonces, cuando la respuesta de getMovies esté lista, nosotros vamos a reaccionar a ese cambio. Entonces, en este caso lo que hacemos es que cuando la respuesta sea exitosa, lo que hacemos es asignar a una lista de películas la respuesta que venga del servicio web. ¿Ya? Para suscribirnos a este método observe, nosotros necesitamos tener el lifecycle load. Entonces, en este caso, bueno, ya vamos a ver de dónde se pasa el lifecycle load, pero en este caso ya con eso sabe cómo resolver y cómo asignar esta data. Esta lista de películas que estamos viendo aquí es igual a un live data, en este caso es un mutable live data. Entonces, ¿por qué estamos usando un mutable? Porque si quisiéramos en el futuro hacer que nos traiga más páginas, por ejemplo, cada que scrollemos y lleguemos al final, queremos que se cargue la siguiente página, por ejemplo, no quisiéramos que se borren las películas anteriores. Entonces, lo que haríamos es solo ir agregando a este collection. Entonces, como esta lista es mutable, aquí podemos ir agregando esa información. Y también aquí hacemos uno de los trabajos asíncronos que les mencionábamos. Entonces, aquí lo que está haciendo es llamar al movie repository y grabando todas las películas que vinieron desde el endpoint. Las guarda en la base de datos. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque esta aplicación, ejemplo que hicimos, el objetivo de esta aplicación es que podamos
trabajar con y sin Internet. Entonces, cuando trabajamos con Internet, nos vamos a basar en la respuesta del servicio web. Y cuando no tenemos Internet, vamos a basarnos en la parte de acá abajo, que lo que hace es sacar la data de la base de datos que tiene el dispositivo. Entonces, aquí igual nos suscribimos por medio de nuestro owner y modificamos nuestra lista de películas para que nos ponga todo lo que estaba disponible en la base de datos hasta ese momento. Entonces aquí con bueno, mapeamos esto porque esto nos devuelve unos entities y nosotros queremos objetos planos, o sea, DTOs. Entonces tenemos que mapear esa respuesta. Y ahora vamos a ver dónde consumimos en sí el método getMovies. Entonces nos vamos al fragment. En este caso, nuestro método getMovies recibe el owner, que como pueden ver, solo se le pone la palabra 10, lo que significa que este owner es nuestro mismo fragmento. Y le pasamos el parámetro de si hay o no internet, que básicamente es este método de aquí, que lo que hace es un ping a Google para ver si le responde o no. Luego, en la parte de, bueno, cuando llamamos ya este método, solo ponemos a correr la parte del método que vimos antes y después tenemos este método de acá, Populate Movies. Este método lo que hace es suscribirse a la lista de películas que modificamos anteriormente, al Mutable Live Date. Entonces, aquí nos suscribimos y lo que hacemos es que cada que haya un cambio en este objeto Movies, nosotros vamos a refrescar la lista de películas que estamos mostrando en pantalla. Esto hace que la aplicación sea reactiva, es decir, que ante cada cambio la pantalla se va a refrescar de manera dinámica y nos ayuda a que no tengamos ningún tipo de bloqueo. Como pueden ver también, la suscripción aquí solo tiene lógica de vista. Es decir, que nosotros solo obtenemos los datos de la pantalla anterior. Digo, del ViewModel, solo obtenemos esos datos que en este caso, como pueden ver aquí en este hint, el IT es una lista de películas. Esto es un feature de Kotlin que nos permite acceder directamente a esos datos. Entonces, lo único que le pasamos es la lista de películas. No estamos haciendo filtraciones, no estamos haciendo ninguna condición. Entonces, esto nos permite que esta parte de aquí, esta capa, sea una capa tonta. O sea, una capa que lo único que hace es recibir datos y mostrarlos. No tiene que hacer ningún filtrado ni ninguna otra cosa, lo que nos va a ayudar también a probar de manera más fácil. Entonces, aquí están las dos formas de consumir un live data. Una es por medio directamente en la capa de View, que es esta parte de aquí, y la otra es en el ViewModel, como vimos anteriormente. Bueno, eso en cuanto a Live Data, no sé si hay preguntas. Gracias, George. No tenemos preguntas en la sección de preguntas, pero quiero contarles a las personas que igual, si es que tienen alguna pregunta, utilicen esa sección en cualquier momento para que respondan los speakers o pueden usar también el chat si les sale mejor. No sé si podemos pasar a la siguiente sección. Sí. Para finalizar, les vamos a hablar de testing. Las pruebas en la aplicación que les hemos mostrado el día de hoy se las pueden realizar normalmente con QUnit como se las hacen en lenguajes que corren bajo la máquina virtual de Java. Esta es una gran ventaja porque existe mucha documentación acerca de testing. Otra también es que esta arquitectura desacopla la lógica de tal manera que probar es muy sencillo. Como mencionaba al inicio George, el principal objetivo de la arquitectura MVVM es que
toda la lógica reside en el view model y dejarle a los main activities y a los fragments como una capa tonta, solo que presenta datos, y entonces la mayor parte de las pruebas basta que probemos el view model y ya estaríamos cubriendo toda la lógica de la aplicación con testing. Y recomendamos no incluir ningún tipo de lógica en la capa del view para que los fragments y los main activities sean como una capa tonta, y entonces no tenemos que probar el UI unitariamente al ser una capa tonta. Y para finalizar, si quisiéramos hacer pruebas end-to-end, existe Expresso, que es muy sencillo de utilizar y aparte me permite hacer pruebas automatizadas, y entonces enfocaría el mayor tiempo de desarrollo más a escribir código que a hacer pruebas end-to-end, que es tedioso. Podríamos utilizar el Express para hacer pruebas autogeneradas. Y George les va a mostrar un demo de esto. Sí, gracias, Gaby. Entonces, para mostrarles un poquito el código sobre la parte de testing, aquí les dejamos dos ejemplos de pruebas. Primero hay una prueba unitaria sobre el ViewModel. Bueno, hay dos pruebas unitarias para probar los dos casos del método que estamos realizando. Bueno, en esto de las pruebas, primero decirles, nosotros en nuestro proyecto tomamos la decisión de que nuestras pruebas unitarias se basen más en el ViewModel, porque ahí está la lógica. Las otras capas lo que hacen simplemente es hacer llamadas que no tiene mucho sentido probarlas porque son más llamadas a librerías. Entonces acabaríamos probando mocks, básicamente. Entonces, en nuestro caso no tenía mucha lógica probar estas otras capas, entonces solo probamos la parte del ViewModel. Entonces aquí igual lo que vamos a hacer es ver cómo se probaría el ViewModel. Ya, para esto lo que hicimos es crear esta prueba que hereda de CoinTest. Esto nos va a permitir hacer la inyección de dependencias también aquí y probarla. Esto también nos ayuda a ver si nuestra inyección de dependencias funciona realmente, que también nos ayuda a reducir a mitigar el problema que nos mencionaba Carlos al inicio en la parte de Coin, que era que Coin no genera código, entonces como que no sabemos si es que nuestras dependencias están disponibles o no, pero esto nos podría ayudar a ver si eso funciona o no. Entonces aquí lo que hacemos es crear algunas reglas. Esta regla lo que permite hacer es como simular el ciclo de vida, y también tenemos una regla para decir cuál va a ser nuestro proveedor de mocks. Entonces, en el before de las pruebas, lo que hacemos es iniciar Coin, igual que lo iniciamos en la capa de aplicación. En este caso, lo que se va a iniciar es una instancia de prueba y vamos a declarar los mocks que vamos a usar. En este caso, son las 3 dependencias que recibe el ViewModel, que sería un service, un repository y un map. Y en el after de cada prueba, lo que hacemos es detener Coin detener esta instancia de prueba de Coin, para tener en cada prueba una nueva instancia de cada uno de estos mocks y así evitar comportamientos inesperados en las pruebas. Entonces, esta primera prueba lo que nos haría es que va a actualizar esta lista de películas de acuerdo con la respuesta que reciba del servicio web, si es que la conexión a internet está disponible. Entonces, lo primero es inicializar nuestro objeto ViewModel. Le pasamos los 3 mocks que mencionábamos, las 3 dependencias, el servicio, el repositorio y el mapper. Hacemos un mock del Lifecycle Owner. Esta parte lo que permite es que creemos en sí una instancia de este owner que les mencionaba, que es el mismo fragment. En este caso no vamos a meterle mucho detalle. Lo único que queremos es que que sea un objeto de este tipo para poder resolver la promesa.
porque no es la idea meternos en el ciclo de vida en el biomodel. ¿Sí? Luego lo que hacemos es setear la data que vamos a necesitar para responder. Entonces, como nosotros del servicio web recibiríamos un movie wrapper, lo que hacemos es crear una lista de películas y setearlas en este movie wrapper. Y después setear esto a la respuesta del sitio web, al API response. Entonces, lo que hacemos luego es que setear esta respuesta en un mutable live data, porque el servicio web en sí está retornando un live data. Seteamos este valor y al final lo que le decimos es que cuando el servicio web, el método getMovies del movie service sea llamado, nos retorne este objeto de tipo live data que tiene la respuesta que nosotros seteamos. Eso es para moquear el objeto, que como que es la parte más larga, pero es una configuración que tal vez deban hacer una vez y después pueden reutilizar el código para no tener que hacer esta configuración siempre. Después lo que hacemos es crear un observer, igual un mock, y nos suscribimos a la llamada del servicio web, de obtener las películas. Entonces, una vez que ejecutamos el método, lo que verificamos es que el observer haya cambiado con la respuesta que pusimos en el live data, y verificamos que el repositorio haya sido llamado. O sea, que haya sido llamado el método save del repositorio. Como veíamos aquí, lo que hacía es que cuando respondía, guardaba esta información y después llamaba al repositorio. Entonces estamos probando que el comportamiento sea el esperado. Ya, y también teníamos otra prueba que era en el caso de que no tengamos internet. Entonces, en este caso lo que estamos probando es que, por ejemplo, nunca llame al servicio web y que solo tenga una interacción con el movie repository, que es el que nos va a devolver los datos, y que tenga también una interacción con el mapper, que lo llame y que lo llame con esta lista de películas. Entonces, con eso nos aseguramos que nuestro viewmodel esté actuando de manera correcta y que la data que vaya a llegar a la capa de presentación sea la esperada. Entonces, en este caso no le vemos una gran necesidad de hacer pruebas unitarias de la capa de vista, porque ya la lógica está probada. Y lo que hacemos para la capa de presentación es hacer pruebas con Expresso. Entonces, también hicimos un ejemplo de la prueba de una prueba de end-to-end con Expresso. Entonces, lo que hace es que define el objeto recycler_view, cuál va a ser el objeto que queremos buscar. Y después lo que le decimos es que haga clic en el primer elemento de la lista. Y con eso nos va a mostrar ya la data de la primera película. Entonces, aquí en este caso hicimos un thread sleep para que espere que se cargue la data en la pantalla. También hay otras maneras de hacerlo. Esta no es la más adecuada, de hecho, porque hace que las pruebas a veces tengan comportamientos impredecibles. Si la respuesta del servicio web se demora, entonces podría ser que la prueba falle. Solo porque no respondió. O que en otro caso las pruebas demoren mucho cuando se les da tiempos muy altos. Entonces igual les dejamos aquí un ejemplo de, bueno, la implementación ya de una clase que lo que hace es esperar a que una vista aparezca para continuar con la prueba, que es la manera adecuada de hacer esto. Entonces, para ver esto, vamos a ejecutar esta prueba. Okay.
ahí está ejecutando, pero bueno, mientras compila también ya compiló. Entonces aquí vamos a ver que esto compila la aplicación, la reinicia, la instala, la reinicia y hace lo que necesita. Esto es de manera automática. Entonces con eso realizó el flujo y sabemos que la prueba pasó de manera correcta. También hay una herramienta súper útil como último punto, que es esto que nos permite grabar una prueba de expreso. Entonces, si nosotros tenemos la aplicación corriendo en un emulador y ejecutamos esta opción, lo que podemos hacer es ir grabando ciertos pasos en la aplicación. Entonces, esto como que nos genera ya un esqueleto de la prueba que queremos, de lo que queremos hacer. Y por ejemplo, en este caso voy a hacer clic aquí en esta parte. Entonces ya dice, aquí me grabó el paso, como hacer tap en el movie contain. Y después, bueno, en este caso solo tenemos esa parte, es la única acción que tenemos. Entonces si le ponemos OK, aquí ponen eso y esto de aquí ya les genera un nuevo archivo con un esqueleto de lo que hicieron para que puedan reproducir la prueba. Entonces esto a veces requiere ciertos cambios, al menos cuando los componentes son dinámicos o no tienen ingreso. Entonces es bueno que podrían usarla para reducir un poquito la generación de las pruebas y después darle unos ajustes para que funcione de la manera que necesitan, pero es una herramienta bastante dinámica y útil. Y eso en cuanto a las pruebas. Entonces de ahí no sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias, George. No vemos preguntas, pero igual si en este momento aún nos quedan unos minutos, si alguien quiere preguntar algo en vivo, puede utilizar la opción de levantar la mano o puede escribir en la sección de preguntas. Justo tenemos una ahorita, dice, ¿tienen experiencia automatizando pruebas y despliegue en Google Play? Sí, de hecho en el proyecto que les contábamos en el que basamos esta experiencia, hicimos todo el proceso automatizado desde la construcción de la aplicación hasta su publicación en Google Play. Lo hicimos utilizando, bueno, Gradle, que es el manejador de tareas. Nuestro pipeline lo hicimos con Jenkins. Teníamos un pipeline que nos permitía hacer la construcción de la aplicación y mandarla hasta un ambiente de QA. Para esto usamos Firebase, en el que almacenábamos nuestras versiones preview. Entonces también nos subíamos las aplicaciones al App Distribution de Firebase para la instancia de QA, y también hicimos otro pipeline para que pueda subir a producción. Esto era usando otra herramienta que nos permite hacer esto, que se me fue el nombre ahorita de esta herramienta. Pero en la información que les vamos a enviar, podemos mandarles también el nombre de la herramienta que sirve para hacer el despliegue a Google Play. Entonces, lo único que tienes que hacer es configurar el versionamiento, que esté hecho de manera correcta en el pipeline, y se puede hacer la publicación a Google Play de manera automática, lo que nos ayudó bastante en esto de los despliegues y generación de versiones. Muchas gracias, George. No veo más preguntas. Así que nada, solo quiero agradecerles a todos los y las speakers de hoy. Gracias a todas las personas que se quedaron las 2 horas del webinar. Y contarles que, como dijo Jorge, les vamos a mandar un correo con el link de la grabación
el link de la presentación y los links al repositorio para que ustedes de igual manera, si quieren practicar o rehacerlo, puedan hacerlo. Recuerden que es súper importante para nosotros el feedback, entonces les voy a reenviar nuevamente en el chat para que por favor le den clic al link y si pueden les tomará 30 segundos responderlo ahorita, ahorita que todos estamos frescos, para que nos ayuden contándonos qué les pareció. Es totalmente anónimo y también hay una parte que nos va a ayudar a saber un poco qué otros temas quisieran explorar. Entonces si nos ayudan poniendo qué temas les interesaría o cómo quisieran seguir el próximo tal vez webinar alrededor de este tema, nos ayudan bastante para poder organizarlos. Quiero agradecerles nuevamente a nuestros speakers y a todos los asistentes por haberse conectado. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao.